Excusan su asistencia la señora Sánchez por cuestiones de salud, el señor Vidal Pérez se encuentra de vacaciones, la señora Molina Herrera por cuestiones familiares, la señora Ñeco Ruiz se encuentra de vacaciones, el señor Sebastián Hidalgo por cuestiones familiares y el señor Azuaga Carrillo por cuestiones de salud. Señora Rial Cueva, entiendo que será por cuestiones laborales, pero en esta alcaldía no ha excusado la asistencia. Bien, señor secretario. Buenas tardes. El alcalde presidente ha convocado este pleno, la sesión ordinaria de este pleno, con los siguientes puntos del orden del día. Primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 14 de julio de 2022. Bien. ¿Alguna consideración respecto del acta de 14 de julio? Por parte del Grupo Municipal Socialista está correcta el acta, señor alcalde. Señor Fernández, ¿alguna consideración? Se entiende aprobada por unanimidad. No hay manifestaciones en contra, se entiende aprobada por unanimidad. Señor secretario. Dentro de este primer punto también hace referencia al acta de la sesión de 20 de julio de 2022. ¿Alguna consideración? Las mismas declaraciones que en la intervención anterior, señor alcalde. Señor Fernández, pues se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. El punto segundo hace referencia a toda la parte resolutiva de asuntos que han sido previamente dictaminados. El primero de ellos es la aprobación del dictamen, si procede, del reconocimiento extrajudicial de crédito número 9/2022. Expone el asunto el señor Fernández. Señor Macías. Perdón, señor Macías. Tiene usted la palabra. Bueno, esto como viene siendo habitual en los últimos plenos, traer el reconocimiento para poder abonar las facturas a Vodafone, que es la empresa que presta los servicios de telecomunicaciones y a control sanitario. Esto, como ya se explicó en las comisiones informativas, se debe a que, en concreto, la de Vodafone, había un contrato en vigor, se sacó a licitación el contrato nuevo y ya una vez que se ha licitado el contrato nuevo, hubo un recurso especial en materia de contratación y no se ha podido adjudicar el contrato nuevo, pero como el servicio hay que seguir prestándolo, pues se sigue facturando en las mismas condiciones de que se venía con el contrato y hay que abonar la factura. Y el control sanitario, 3/4 de lo mismo. Se viene un contrato antiguo que todavía no se ha podido adjudicar el contrato nuevo porque se ha licitado, ha quedado desierto y se ha vuelto a preparar la licitación a ver si en esta tenemos más fortuna. En este caso en concreto, en este servicio, es que está habiendo problemas en todo el campo de Gibraltar con este servicio en concreto porque requiere unas infraestructuras que es difícil que desde un municipio se pueda afrontar el gasto para prestar este servicio y se está intentando enfocarlo de manera mancomunada para que si de manera mancomunada puede que sea más rentable el servicio. Y bueno, básicamente es reconocer el servicio prestado y poderla abonar y que las empresas pues se retribuya su trabajo. Señor Chacón. Gracias, señor alcalde. De nuevo estamos ante un plato que no es de buen gusto y usted lo ha reconocido en cada uno de los plenos y la crítica desde el Grupo Municipal Socialista viene a reincidir otra vez lo mismo. El reconocimiento extrajudicial de crédito es una medida legal, aunque excepcional, y aquí un pleno y otro pleno y otro pleno nos trae un reconocimiento extrajudicial de crédito. Es evidente que el reconocimiento extrajudicial de crédito como herramienta excepcional se está transformando en algo habitual para este pleno y que demuestra que hay cosas que no se están haciendo bien. La muestra palpable. Que en el demás municipios del Campo de Gibraltar pase no justifica que en este municipio nos pase. Nosotros lo tenemos que hacer mejor que los demás municipios, sin lugar a dudas. Y evidentemente
Eso adolece a varios factores y posiblemente, como se ha señalado en otras reuniones, no existe una planificación estratégica de los recursos humanos y quiera que no, eso puede dar este tipo de fallas. Esperemos que se ponga pie en pared de nuevo y el Grupo Socialista apuesta por eso para que no venga nada más que los reconocimientos extrajudiciales de créditos mínimamente necesarios que en toda la corporación se pueden producir y sin ningún reparo de ninguna factura que denota que se ha saltado la normativa vigente. Nada más, señor alcalde. Señor Macías. Usted ha visto que el importe son 64.000 euros, ¿verdad? Esta mañana hemos tenido una comisión informativa especial de cuentas. Esa comisión informativa de cuentas hemos comentado, y lo comento aquí, que es el foro, en 2011, esta administración tenía un volumen de contratación de 800 y algo mil euros. 800 y algo mil euros. Con 112 entre expedientes y propuestas de gasto. 2015 pasamos a 1.300.000 euros. Con un volumen de contratación en el 2015 de unos 1.100, ya bastante más expedientes, 112, y propuestas de gasto 900. Pero es que en el 2019 tenemos 7 millones de euros, un 700%. Y lo que llevamos de 2022, tenemos 15 millones de euros de volumen de contratación, un 1.500%. Que se hagan 64.000 euros de un REC, que le he explicado perfectamente que ese volumen, que esa motivación de esos REC es como consecuencia de que no se ha licitado. Aquí se ha pasado de no preparar expedientes de contratación, hacerlo todo por propuestas de gasto. Ahora, propuestas de gasto prácticamente han desaparecido. Es más, todos los contratos menores los licitamos por el perfil del contratante. Se ha pasado de hacer propuestas de gasto sin ningún procedimiento administrativo a el 90% tramitarlo por expedientes con una licitación. Que esa licitación tenga problemas por recursos especiales en materia de contratación, por cualquier motivo, y tengamos que traer REC, yo entiendo que usted haga política de eso, pero, hombre, los datos son abrumadores. 1.500%, 15 millones de euros de volumen de contratación. Creo que la diferencia abismal y no merece creo que más trato y más debate el tema. Señor Chacón. Evidentemente que las palabras del concejal Juan Macías aseveran mi afirmación de la intervención anterior, que hace falta una planificación estratégica de los recursos humanos, con lo cual ese 90% pasaría al 100% o de menos error y no habría tanto REC. Y que el REC sea un instrumento financiero y fiscal excepcional no es hacer política, es definir lo que es un REC como viene definido en la normativa. Explicitar una normativa no es hacer política, es describir la ley y la norma. Y evidentemente la norma dice claramente que los REC, los reconocimientos extrajudiciales de crédito, son herramientas excepcionales, no habituales. Y no es hacer política. Termina usted, señor Macías. Creo que excepcional es 64.000 euros frente a 15 millones. Eso también se puede decir que es excepcional. Y que esta administración sea capaz de gestionar un volumen de, he dicho 15, pero son 15.860 al mes de agosto. Con el mismo personal que había en el 2011, estamos sacándole el máximo rendimiento a los recursos humanos, a los cuales hay que agradecérselo. Aquí no se ha multiplicado por un 1.500% el personal que había. Le aseguro que no, al revés. Del 2011 a ahora, según los datos que esta mañana ha comentado la señora interventora, creo que se ha podido reducir la plantilla en un 30 o un 40%. O sea, se ha reducido la plantilla bastante más y se está gestionando bastante más volumen económico. Así que no creo que haya más datos. Los datos son aplastantes. Usted tras mes pleno hará la misma crítica. Por muchas explicaciones que se le quieran dar, pues no la va a atender y seguiremos todos los meses pues en este debate. Pasamos a votación. ¿Votos a favor?
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues con el voto en contra del Grupo Socialista se aprueba el punto. Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día, el punto 2.2. Si bien la calificación del texto hace referencia a una moción urgente, ni material ni formalmente se trata de una moción en los términos del artículo 91 del ROF, porque ha sido previamente dictaminada por la Comisión de Hacienda. Entonces se trata de un requerimiento a los servicios jurídicos sobre la procedencia del silencio administrativo de cara a la declaración del municipio de la ciudad de La Niña como ciudad autónoma. Pues tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. En relación con la moción que tenéis recibida, acabo de pasar un escrito porque desde que se presentó la moción al día de hoy ha habido una serie de modificaciones, una serie de datos que no teníamos y, en consecuencia, la moción le vamos a hacer una serie de modificaciones in voce, aunque te voy a entregar el texto redactado. Le he pasado a los compañeros del PSOE la moción como quedaría, está extractada y lo nuevo lo he puesto en azul con idea de que lo veáis claro. Voy a leerla íntegramente para que todo el mundo tenga conocimiento de ella, ¿vale? Entonces, la moción empieza por los antecedentes, que dice que el 8 del 7 de 2021 se acordó en pleno el inicio de expediente para la celebración de consulta popular sobre conversión del municipio de la Línea de la Concepción en ciudad, comunidad autónoma, que fue aprobado sin ningún voto en contra y 2 abstenciones. El 14/07/21 se le notificó a las delegaciones de Gobierno del Estado y de la Junta de Andalucía. El 2 del 8 del 21 y el 14 del 9 del 21 alegaron las delegaciones provinciales de la Junta y del Gobierno. El 10 del 3 del 22 el Pleno aprobó las respuestas a las alegaciones a las que se notificaron al registro de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior por registro el 17 del 3 del 22. Ahora sabemos, y esto es nuevo, por la prensa, que el 11/04/22 la Junta envió su informe al Gobierno de España, quien debería haber contestado como muy tarde el 12/07/22, lo que abunda en nuestra tesis del silencio administrativo positivo. Exposición de motivos. La institución del silencio administrativo es controvertida, a pesar que las administraciones públicas están obligadas a resolver todos los procedimientos administrativos dentro del plazo que esté fijado por el propio procedimiento. Si bien, cuando no existen normas del procedimiento al respecto, el plazo será de 3 meses, plazos que además confirma la web del Gobierno de España, administración.gov.es. Ese criterio general, cuando se trata de administraciones públicas, tiene connotaciones que deben ser tenidas en cuenta para requerir su reconocimiento y aplicación. Partiendo de la disposición adicional tercera sobre plazos de la Ley 2/2001 de 3 de mayo de regulación de las consultas populares locales en Andalucía, que dice que, salvo que en ella se disponga expresamente otra cosa, los plazos previstos en esta ley son improrrogables y cuando se señalen por día, estos se entienden naturales. El silencio ya se ha producido. El dictamen de viabilidad afirma que el silencio es positivo, pero su aplicación podría precisar del reconocimiento explícito del Consejo de Ministros, debiendo hacer este ayuntamiento un requerimiento previo a un posible conflicto judicial en el plazo de 2 meses, tal como prescribe el artículo 44 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, por lo que es conveniente trasladar a los letrados municipales el encargo sin más dilaciones para que puedan desarrollar las argumentaciones pertinentes con un margen razonable. Por todo ello, ante la falta de resolución del Gobierno de España a las respuestas dadas a sus alegaciones y a las de la Junta de Andalucía por el Pleno de este Ayuntamiento el pasado día 10 de marzo del año en curso,
en relación con la celebración de una consulta popular dirigida al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la línea de la Concepción que formen el censo electoral, recibidas en el registro de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía el 17 del 3 del 22 y remitidas por la Consejería de Presidencia de la Junta al Ministerio de Política Territorial del Gobierno español el 11 de abril, es por lo que el pasado día 12 de julio de 2022 debió producirse la estimación de nuestra solicitud por silencio positivo, lo que permite la finalización del procedimiento teniendo carácter de acto administrativo finalizador. Esta fecha del 12/07/22 es a la que se llega tras aplicar un periodo de 3 meses, tomando como día inicial el siguiente al de la notificación de la Junta, el 11 del 4 del 22, al Gobierno de la decisión municipal sobre la consulta popular, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2/2001 de 3 de mayo de regulación de las consultas populares locales de Andalucía. La institución del silencio administrativo positivo viene recogida en el dictamen legal sobre la viabilidad jurídica de constituir la línea de la Concepción en ciudad autónoma, que da base a la petición cursada, y en la información que facilita la página web http://trámites.administraciongov.es sobre relaciones entre administraciones públicas. Por otro lado, la Ley 7/2017 de 27 de diciembre de Participación Ciudadana de Andalucía declara periodos inhábiles para la convocatoria y celebración del proceso de participación ciudadana entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Ni tampoco se podrá convocar ni tener lugar durante el periodo que medie entre la convocatoria de las elecciones municipales y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo Gobierno municipal. Considerando los días naturales, como aclara la disposición adicional tercera sobre plazos de la Ley 2/2001 de 3 de mayo de regulación de las consultas populares locales en Andalucía, que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía tomó posesión el 23 de julio de 2022 y que las elecciones de mayo de 2023 serán convocadas presumiblemente en abril de ese mismo año, solo se podría convocar la consulta popular entre los meses de octubre de 2022, a partir del día 23, a marzo de 2023, siempre y cuando no haya convocatoria electoral de por medio. Visto cuanto antecede, para evitar demoras en trámites que tanto gustan a la Administración pública, requerimos a los servicios jurídicos de este Ayuntamiento para que actúen como estimen acorde a la legalidad, emitiendo dictamen o iniciando el expediente que proceda, bien declarando la estimación del silencio positivo y la finalización del procedimiento, pudiendo en tal caso, señor alcalde, proseguir tal como indica el artículo 11 de la Ley 2/2001 de 3 de mayo de regulación de las consultas populares locales de Andalucía, donde se regula la convocatoria, solicitando a la Administración competente el certificado acreditativo de silencio positivo producido y, una vez recibido, proceder de acuerdo al precitado artículo 11 de la Ley 2/2001. O, en último caso, instando el requerimiento previo al conflicto judicial recomendado en el artículo 44 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Hasta aquí la moción, la otra era más larga, la he compendiado y la he resumido. Si acaso ahora en el turno de dúplica, si es lo que hay, pues aclararé algunas cosas si procede. Señor Chacón. Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Socialista hemos cogido con sorpresa esta moción. Primero nos sorprendió porque había un pleno nada más que con un punto y evidentemente había que llenar de más contenido el pleno y parece que cuando hay que llenarlo de más contenido hay que agitar el tema de la ciudad autónoma. Nos gusta recordar que ya el Gobierno de España respondió taxativamente a las intenciones de convertir la ciudad en ciudad autónoma y parece ser que en la moción se hace una interpretación interesada de la normativa
cuando en el escrito remitido por el Gobierno de España y firmado por el subdelegado del Gobierno dice claramente que el artículo 71 de la ley que nos ocupa se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local. Está claro que convertir la ciudad de la línea en ciudad autónoma no es competencia propia municipal e interpela a otras administraciones, como puede ser la provincia de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Por lo tanto, no es una competencia propia municipal. Aparte de esa interpretación interesada, lógica y de interés político, parece que la línea en agosto no tiene otros intereses más importantes para los ciudadanos. Cuando uno va andando por la calle y a mí me abordan y me dicen constantemente que la línea deja mucho que desear en materia de limpieza, por ejemplo, que sería un buen plan haber traído una moción de un plan de choque de limpieza de diferentes barriadas y calles. Por ejemplo, nosotros, el PSOE, ya dejamos clara nuestra intención y nuestra postura sobre la que entendemos que ha sido y sigue siendo crear una falsa expectativa a la ciudadanía, porque todos sabemos aquí que la línea jamás va a ser ciudad autónoma. En España hay 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, y la Constitución y el ordenamiento jurídico cerró el tema en ese punto. También me gustaría volver a leer lo que en su día ya advertimos de que podría pasar y el Gobierno lo advirtió, ¿no? Dice, cabe añadir la responsabilidad administrativa y penal en la que podrían incurrir quienes, a sabiendas de la asunción indebida de obligaciones, quebranten los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función, abusando de las funciones de su cargo. Es bueno recordar lo que se puede jugar uno. Luego también nos llama la atención el argumentario para convertir la línea en ciudad autónoma, el abandono. Bueno, pues resulta que durante esta legislatura ese abandono no es tal. La Junta de Andalucía va a pagar un estadio nuevo. Ya son unos cuantos millones de euros. Tenemos un hospital comarcal nuevo. Ya son otros cuantos millones de euros. Están los planes de diputación de asfaltado. También son unos cientos millones de euros. Se va a ejecutar las ITI, o se está ejecutando las ITI, que también son un montón de millones de euros. Millones de euros que vienen de Diputación y de la Junta de Andalucía. Y hay que explicarle a la ciudadanía que si la línea se transformara en ciudad autónoma, ese dinero de Diputación y de la Junta de Andalucía no recalaría en la línea, evidentemente, como no recala en Ceuta ni en Melilla. Y para finalizar, desde el PSOE linense queremos pedirle que reconduzca la situación con responsabilidad, con seriedad y que volvamos desde el consenso a pelear unidos por lo que no ha cambiado, que es la singularidad de nuestro pueblo, ya que el discurso, como he comentado antes, de abandono con las inversiones que están llegando, pues cada vez es menos sostenible, que evidentemente hay que seguir apostando más y que lleguen más, por supuesto, y nosotros nos sumaremos a esa lucha de que lleguen más y que traigan más cosas. Pero nosotros sabemos, como todo el mundo sabe, que la línea no va a ser nunca ciudad autónoma, nos pese, nos guste o no nos guste. Muchas gracias, señor alcalde. Pues nada, señor Chacón, me encanta oírle escuchar de nuevo y demuestra usted una vez más que es la voz de su amo. Es decir, ustedes, cómo se deben a los intereses de partidos nacionales que a este pueblo le importa entre poco y nada, porque ahora hablaremos de eso, pues directamente desestiman un proyecto que estamos planteando, pero no plantean ninguna alternativa. Usted ha comentado, por intentar desgranar un poco asuntos que ha planteado, de que evidentemente si llevamos a cabo una consulta sin contar con la autorización estaremos sujetos a responsabilidades tanto administrativas como penales. Evidentemente, creo que el artículo 404 del Código Penal es el que habla de la prevaricación y no me acuerdo cuál es el otro que habla de la malversación de caudales públicos. Y eso a mí no se me ocurriría hacer. A mí no, pero a los socios de gobierno que tiene su partido en Madrid no tienen problema de ningún tipo en hacerlo. Y después ustedes se meten en la cama con quien les convenga para conseguir los fines que ustedes se tienen fijados en sus programas electorales. O, por ejemplo, si quiere hablamos también de otros socios de gobierno tan recomendables como los de Bildu, con más de 800 muertos a sus espaldas.
Eso sí que son responsabilidades políticas que habría que asumir. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Evidentemente, si yo no cuento con un informe jurídico favorable, que por cierto es lo que se está pidiendo con esta moción, evidentemente no vamos a llevar a cabo los pasos que nos gustaría dar, saltándonos la legalidad quizás, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. También le comento, la Junta de Andalucía, que se comunica con este ayuntamiento a través del ABC de Sevilla, repito, que se comunica con este ayuntamiento a través del ABC de Sevilla, ¿vale? Pues nos dice, a través del ABC de Sevilla, que el 11 de abril remitieron el acuerdo de pleno que mandamos nosotros a la Junta el 17 de marzo. Es decir, la Junta de Andalucía, supuestamente, porque no hemos visto un papel, salvo una noticia, en un diario digital, el 17 de marzo el Ayuntamiento manda, 11 de abril la Junta de Andalucía remite al Consejo de Ministros, por lo tanto cumple con el plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 10 de la Ley de Consultas Populares de Andalucía, donde se dice que el presidente de la Junta remitirá, es decir, con carácter imperativo, el expediente al Consejo de Ministros, que es el que tiene que contestar. El Consejo de Ministros tendría que haber contestado como muy tarde el 12 de julio. 12 de julio. ¿El último pleno cuándo fue? Se lo digo. El último pleno fue el día 14. ¿Por qué no hemos llevado este asunto antes con la Junta de Andalucía? Muy sencillo. Usted parece que no se ha enterado de que es que en medio hemos tenido una campaña y no hemos querido introducir en nuestra ciudad un elemento de distorsión del debate político que podría haber parecido que el equipo de gobierno o nuestro partido estaba intentando alterar el sentido del voto para un lado o para otro. Por lo tanto, optamos por la prudencia y porque había también unos plazos legales que cumplir. Dicho lo cual, con usted y dice que es que están llegando mucho dinero aquí al ayuntamiento. Mucho dinero de la Diputación. Evidentemente, pero está llegando porque tenemos un pacto de gobierno, porque tenemos 2 diputados provinciales y es la vez en la historia, el mandato en la historia, que está llegando más dinero a este ayuntamiento por una cuestión de política práctica. Es porque cuando el Partido Socialista pactaba gobiernos con el PNV o con Convergencia y Unión, o el Partido Popular, que también lo hizo, pues evidentemente esas comunidades autónomas recibían un extra de financiación. No es porque le cayeran muy bien los catalanes o los vascos, es porque después había que aprobar unos presupuestos, había que aprobar leyes, había que aprobar un programa electoral y evidentemente, por dinero bailar perro. Evidentemente, yo me veo todos los meses votando mociones, que se lo digo de verdad, me importan un rábano, porque me da exactamente igual el debate, pero a cambio de votar esas mociones, pues estamos consiguiendo de media casi 2 millones de euros extras de financiación para este municipio, que ahí está el valor que los linenses están apreciando de votar a un partido independiente. O, por ejemplo, la Junta de Andalucía, se lo agradezco porque vamos, parece que nada más que le ha faltado pedir el voto otra vez para Juanma Moreno. ¿Se ha acordado de este pueblo? Pues claro que se ha acordado de este pueblo. Pues claro que se ha acordado de este pueblo. Entre otras cosas porque somos de los pocos que está haciendo un estadio. Eso por lo pronto, que lo íbamos a ejecutar a pulmón. Y hemos conseguido, gracias a gestiones que hemos hecho, pues 5.951.000 sobre un presupuesto de 7.200.000. Y eso es para que nos aplaudan por la calle cuando nos ven. Porque ese dinero no viene, como ustedes a veces intentan hacer ver, del PSOE o del PP. Ese dinero viene de los impuestos que pagamos. Que yo sepa. También las paguitas y todas las chorradas que a ustedes se les ocurren. En fin, no quiero decir nada por no ofender. Pero el despilfarro que hay de recursos públicos también se pagan con nuestros impuestos. ¿Vale? Continúo. La ministra de Hacienda vino el otro día y suelta un discurso, que lo habrá escuchado, le parecerá hasta muy bien, donde mezcla la independencia de la línea, cada vez quien está pidiendo la independencia, porque yo estoy, es que ustedes, a base de repetir una mentira, intentan ridiculizar un planteamiento y lo que es peor es que se lo acaban creyendo, que es lo más triste, A ver quién ha dicho aquí que nos queremos independizar. A ver, el 6 de diciembre, ¿qué bandera es la que ponemos en el mástil? Porque a lo mejor me da por poner la bandera que está, o como hicimos en una caseta de feria, en un ambiente distendido por completo, irrisible, y no acabo en la cárcel, porque se piensan que es que aquello era de verdad. Por cierto,
Aquello se votó con las mismas garantías electorales que el 1 de octubre aquel en Cataluña. Yo voté 3 veces, fíjate usted. Nadie me pidió el DNI. Y alguno de los que está aquí también. Bueno, no sé, Juan es muy legal y creo que votó una nada más. Pero la ministra, o sea, una ministra del Gobierno de España, es que me parece inaudito. Dice que ante la independencia tenemos que estar todos unidos como en la guerra de Ucrania contra Putin. ¿Pero qué tiene que ver Putin con esto? ¿Qué tiene que ver Putin? ¿Qué tiene que ver Putin con que un linense viva 6 años menos de media que un vecino de Alcobendas, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver Putin con que el hijo de algún concejal que está aquí, que no le digo el nombre, en 6 años que lleva escolarizado, lleve 15 tutores, porque los profesores duran 3 meses? ¿Qué tiene que ver Putin con que mi hijo, el año previo a la selectividad, se pegue un trimestre sin profesor de inglés, porque no quiere venir nadie? ¿Qué tiene que ver Putin con que el hospital de la línea cuente con 200 profesionales menos? ¿Qué tiene que ver Putin con que no se cubra el catálogo de Policía Nacional o el catálogo de la Guardia Civil? Catálogos que son de finales de los años 80, principios de los 90, que están completamente obsoletos. ¿Qué tiene que ver Putin con que estemos mendigando un régimen fiscal especial para esta ciudad, para que las empresas que se están yendo de Gibraltar se queden aquí y generen riqueza aquí? Esta mañana no está Sebastián Hidalgo porque por cuestiones familiares está en Sevilla. Hemos estado reunidos con una empresa estadounidense que se está plantando seriamente implantarse la línea, para empezar con 10 trabajadores. Pues si tuvieran un régimen fiscal, en vez de 10, son 20. 20 con sueldos estimados por encima de los 60.000 euros. Por cierto, como los 324 asesores que tiene el Gobierno de España, que como mucho tienen bachillerato o graduado escolar, cobrando más de 60.000 euros. Que de eso tampoco hablamos. Eso también sale de nuestros impuestos. Aquí lo que estamos planteando únicamente es poder contar con una herramienta de futuro para este municipio. Y por contra, ustedes sueltan el discurso que les marcan desde Madrid, que me parece muy bien, oye, que me parece muy bien, pero que en mayo tendremos elecciones y en mayo las enjuiciarán, porque aquí no viene ningún plan especial. Tenemos un problemón en Gibraltar enorme, 11.000 trabajadores, que estamos desde el ayuntamiento intentando conseguir los S1 y los U1, porque está habiendo despidos a punta de balas, porque allí también llega la crisis económica, allí también hay inflación y allí también había una pandemia. Y evidentemente, si van teniendo desempleo, pues evidentemente lo van cubriendo con plazas propias y los que van fuera son los nuestros. O a ustedes no les han llegado, aparte de las quejas de la limpieza, de que allí están despidiendo gente, o nada más que me llegan a mí, ¿vale? Pues ante esto el Gobierno de España, plan cero patatero. El único municipio en toda la Europa continental con frontera Brexit, y no ha habido ni una medida especial desde el 23 de junio del año 2016. Han pasado ya 6 años. Y lo que te rondaré, Morena. Estamos teniendo problemas ahora mismo porque en el puerto la empresa, mire usted, podría haber venido de Uzbekistán. Pues no, ha venido de Gibraltar. Y mucho me temo que por cuestiones de política exterior se esté impidiendo lo que está solicitando esta empresa, que es una ampliación de la prórroga del plazo de concesión y una ampliación de la superficie para poder solventar unos líos que hay con las tasas portuarias y demás. No voy a sacar tema ahora porque es muy complicado. Y tenemos pendiente una reunión con la autoridad portuaria porque hay un suelo de 40.000 metros cuadrados que no vamos a verlo desarrollado en la vida, por cuestiones de política de Estado, que este pueblo soporta. El temporal de Levante, de Poniente, yo no me acuerdo de dónde viene el viento. El temporal fue el 26 de abril. Estamos 11 de agosto. La obra se iba a hacer por una emergencia. ¿Dónde está la obra? Cualquier municipio costero que ha tenido daños tiene sus paseos marítimos arreglados, con aportes de arena, arreglos tal. Ahí está el nuestro. Después salgo yo con un vídeo y ya te ve este tío que es desleal, que es pepero, que es no sé cuánto. Ahí está el paseo marítimo. Usted vive en Algeciras, lo mismo no lo sabe. Ahora, si usted quiere, vamos al paseo marítimo y vemos cómo está. Porque yo voy a andar por allí. Que, por cierto, evito ir por allí porque la gente me alcalde el paseo marítimo, alcalde del paseo marítimo. Y cada vez que paso por allí, me amargan la existencia. Y si quiere, sigo aquí contando todos los agravios que tenemos.
Volvemos a hablar de los bajos niveles de formación, que cada vez que digo eso parece que estoy diciendo una mentira. Os digo que tengo que estar muy contentos porque tenemos ahora mismo el menor nivel de paro desde agosto del 19 y tenemos 8.900 parados, 8.900 dramas que tenemos. Que sí, que hay gente que ya le puede ofrecer lo que le ofrezca, que no van a coger un trabajo, porque ya sabemos cómo es el sentido de la vida, de dónde vienen y a dónde van. Pero que hay muchas miles de personas que no encuentran trabajo, que no hay un plan especial de empleo, no hay un plan especial de formación, porque esos problemas los tenemos todos. Todo el mundo que me para por la calle pidiendo un trabajo quiere ser barrendero. Entre otras cosas porque es que, por desgracia, pues ya lo he dicho en muchas ocasiones, no saben ni llevar una bandeja. Por desgracia. Por desgracia. Y tenemos una situación demoníaca. Usted ha dicho ahora una cosa, que es que, claro, eso, si yo cuento una verdad a medias, pues peor que una mentira. Es que si nos vamos, ya no vamos a tener financiación de la Junta de la Diputación. Ojalá, ojalá. Usted conoce el presupuesto del Ayuntamiento y si en 3 años y medio nos enteramos, ahora vamos. El presupuesto del Ayuntamiento tiene un presupuesto de ingresos de unos 50 millones de euros, de los cuales aproximadamente unos 16, 17 son la participación en los ingresos del Estado, aproximadamente unos 22, 23 son los tributos propios, unos 3 o 4 en la participación en los tributos de la comunidad autónoma y el resto son otros tipos de ingresos menores. 50. Ceuta, 80.000 habitantes. ¿Sabe usted qué presupuesto tiene? Me pregunto, ¿sabe usted qué presupuesto tiene? 320 millones de euros. 320 millones, como diría Chávez, una persona honrada e íntegra y honesta. 320 millones de euros y nosotros 50. 50. Pero es que si nos comparamos con San Roque tiene unos 120. El alcalde de San Roque, Alcarmero, con el que tengo amistad y lo hemos votado como presidente de la Diputación, tiene 2.500 euros por habitante para gastar. Nosotros no llegamos a 900. Y la solución es decir que no y quedarnos callados. ¿Qué plan nos trae el Gobierno de España? Porque si quiere, nos vamos que esto está aquí. Esto metemos aquí. Mire usted, Internet. El que nunca se equivoca. Moncloa. Plan Campo Gibraltar 2018. ¿Y esto a usted le parece? Fantástico. Aquí está. Y aquí está. Vamos, yo esto no me lo invento. Mire usted, qué bien. Para la línea viene un juzgado. Un juzgado. Espero que mi logopeda no esté bien dormido, porque la bronca que me voy a llevar el martes va a ser buena. Nos toca un juzgado, un plan integral que lo que pretende es repetir 1969. Hay un estudio de un señor de la Universidad Complutense que concluye que el cierre de la frontera fue positivo para el campo de Gibraltar, para todo el mundo menos para la línea. ¿Por qué? Porque empezó a potenciarse el puerto de Algeciras, que hasta ese momento era un puerto de segunda categoría, porque se implantó una de las acerías más importantes del mundo con financiación pública en forma de préstamos, subvenciones y demás en los barrios, porque se implantó una de las principales refinerías de petróleo de toda España en San Roque. Y a nosotros nos dejaron un estadio que estamos teniendo que tirar, pues en fin, ya se ha visto cómo están. Porque eso sí, usted va a los partidos de la Balona igual que yo. Y aquello, vamos, ya me dirá usted cómo estaba aquello. Ya me dirá usted cómo estaba aquello. Entonces, ¿qué plantea el Gobierno de España? Porque yo lo que quiero es que me contesten. Y que me digan, no, mire usted, no tienen ustedes derecho a hacer el referéndum. Perfecto. Y eso que me lo digan no lo subdelega el Gobierno. Bueno, el Gobierno no. Me lo diga el Consejo de Ministros, que ya que usted ha hecho mención a la normativa, es el órgano que tiene que contestarme. Que, por cierto, es copiar lo que ha hecho el delegado del Gobierno, y firmarlo. Entrar a un consejillo de Gobierno. Si están trabajando, porque ahora mismo hay trabajando un ministro, nada más, la de Hacienda. Si usted se mete en la agenda pública de los ministros, hay trabajando la de Hacienda, que tiene un acto en Jerez. El resto no existen. El resto no existen. A lo que voy, que nos conteste el órgano competente y nosotros ya veremos lo que hacemos. Posiblemente nos iremos al Tribunal Supremo. Y, por cierto, el Gobierno de España tendrá que explicarle a este pueblo qué planes de futuro tiene. Porque es que a lo mejor los planes del futuro son que en algún lado tiene que haber una cloaca que recoja toda la basura que nadie quiere y nos ha tocado a nosotros en eso. Y el futuro de este pueblo es el narcotráfico y el contrabando de tabaco. Y eso es lo que hay.
porque ustedes con la superficie que tienen, ni pueden tener capacidad para meter aquí un centro industrial del primer orden. Si tienen una parte portuaria que podría quedar bien, se la estrangulo, porque las tasas portuarias que pido son de un puerto de interés general del Estado y son una auténtica barbaridad, ¿vale? Y nos quedamos pues con eso, narcotráfico y contrabando de tabaco. Yo lo siento mucho, mis 2 hijos están aquí viviendo, yo espero que se puedan quedar aquí, que tengan un trabajo digno en el futuro y yo no me resigno. Y si este plan no sale, pues no saldrá, pero no porque nosotros estemos mirando para otro lado. Nosotros vamos a morir con esto hasta el final. Y si no, que venga otro. Esta mañana me han hecho una entrevista. ¿Tiene usted inconveniente con de la bandera andaluza? Ninguno. ¿Cómo hablo yo? Aquí tengo un amigo que es vasco. Que hablo como los vascos como los andaluces. Claro, lo tengo claro. Si no es cuestión de sentimiento, es cuestión de articular territorialmente una solución al problema que tenemos, que además tiene cobertura constitucional. Es que ese artículo en los diarios de sesiones estaba pensado para Gibraltar. ¿Por qué queremos recuperar el hijo pródigo y no tratar que tengo en la casa muriéndose de hambre? ¿Es justo eso? ¿Es justo eso? Pregunto. ¿Y la alternativa cuál es? Seguir como estamos, ¿no? No hay ni un núcleo de población en Europa que tenga 100.000 habitantes, que no tenga un ramal ferroviario. Mi hijo se va a estudiar a Granada y no puede contar con el tren porque es que no se puede llegar. Tienes que llegar en autobús hasta Bobadilla. Somos el tercer mundo. El tercer mundo. Si te vas a la bahía de Cádiz, primero hablan del campo de Gibraltar como si estuviéramos en otro planeta, nos ven como si fuéramos marcianos. Y se lo digo porque últimamente voy mucho por allí. Pero es que las infraestructuras es que no tienen nada que ver. Es que todo el eje de la bahía está conectado con un tren de cercanía. Pues nosotros ni eso. Ni eso. Por no hablar de la frecuencia de los autobuses, por no hablar del estrangulamiento que hay en la carretera del Toril. Y si ya nos vamos a esta ciudad, los 2 accesos son con un vial, con un carril en cada sentido, en 2 tramos, en Campamento y en el desdoble de la carretera de Liguerón. ¿Eso cuándo lo vamos a ver? Estamos desesperados. El Estado ni nos escucha, porque en el fabuloso plan que ya critiqué y no me cansaré de criticar, hablo aquí de que se redactará el proyecto, redacción del proyecto para la construcción de la N351, variante de Campamento. Mira, por lo menos eso. Esto fue en noviembre del 18. No se ha redactado 3 años después. No es que se haya ejecutado la obra, es que no se ha redactado ni el proyecto. Probablemente porque esto no le importa a nadie nada. Y con la Junta de Andalucía, pues bueno, por lo menos con el gobierno de Moreno Bonilla, la cosa está yendo mejor. Hemos conseguido varias cosas. Tampoco voy a empezar yo aquí a rosarle flores. Que esto no va ni contra nadie ni contra nada. No va contra ningún partido. ¿Qué inconveniente hay? ¿Por qué el deseo expreso de que esta ciudad siga en el subdesarrollo? Que lo dijo un ministro. Lo dijo Borrell. Que lo que hay frente a Gibraltar es una planicie de subdesarrollo. Vamos a ver qué día lo dijo. Porque lo digo. Esto lo dijo Borrell. Pero vamos, para que usted vea que intento ser justo. Borrell califica a la comarca como una planicie de su desarrollo, el 13 de septiembre del 18. Y después el mismo Borrell, formando parte del gobierno, 2 meses después, el 16 de noviembre del 18, vota a favor de un fantasmagórico, tomadura de pelo, ponerle el nombre que quiera, plan integral para el campo de Gibraltar. Por cierto, metiendo un área de zona franca de desarrollo logístico en los barrios que ya están lampando por llevarse a la única empresa fuerte que tenemos en la ciudad, que es Conservas Urbano. Eso es lo que nos quiere a nosotros el Gobierno de España. Pero vamos, que después llegó Dasti, o mejor dicho, antes llegó Dasti y nos trató de pobre gente. Aquí está, a ver si encuentro el día. Aquí está. El día 29 de septiembre del 16, Dasti dice que comprende que Gibraltar no quiere hacer como esa otra gente, en referencia a nosotros. Para que usted vea que no es, que esto es una tónica sostenida desde 1700, vamos a poner 13, que es cuando se firmó el Tratado de Utrecht.
En el 25, 30, perdón, fue cuando se empezó a construir la línea y ya desde entonces estamos condenados por el mero hecho de ser frontera con Gibraltar. Nos ven como colaboracionistas, nos ven como arrastrados y no, lo que no ven es que estamos trabajando allí porque no nos queda otra, porque no hay capacidad de desarrollo. De cada 3 linenses solo trabaja en la ciudad 1. El otro trabaja en Gibraltar y otro está parado. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Pero vamos, no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que nos espera. Lo que nos espera si bajamos los brazos, que es lo que ustedes quieren. Y nosotros no lo vamos a hacer. Y yo prefiero, vamos, no voy a acabar imputado porque no voy a convocar el referéndum o la consulta popular si no contamos con un informe jurídico favorable. Pero como tenga un informe jurídico favorable de los técnicos municipales, la convocatoria será. La convocatoria será. A ver qué alternativa nos queda. A ver qué alternativa nos queda. La misma alternativa es convertirnos en una narcorepública y echarnos al monte, y a todos los que estamos aquí, pues también dedicarnos a otros temas. No sé, lo mismo no iba mejor. Ya está, si todo el pueblo se dedicara a eso, pues ya está, no lo sé. En fin. Sí, de todas formas, un segundo. ¿Qué quiere usted puntualizar? Puntualizaciones nada más. Bien. Como le voy a dar la palabra al señor Fernández, en las mociones el uso es un turno y cierre. El señor Chacón tendrá nuevamente la palabra. Gracias, señor alcalde. En su ¿Tiene el señor Chacón la palabra? Usted sí. Gracias de nuevo, señor alcalde. Está claro que en su discurso comete flagrantes errores, ¿no? Digámoslo así, por ser benevolente. El primer error es que dice que el PSOE no aporta ninguna alternativa, y eso no es cierto. Nosotros apostamos por la singularidad. Y la singularidad ya demostró en gobiernos municipales pasados que la unidad política de todos los grupos consiguió la Carta Económica Especial para la línea, con lo cual sí tenemos un proyecto político para la línea, que se llama singularidad. Y no solamente es patrimonio del Grupo Municipal Socialista ni del PSOE, es patrimonio de todos los linenses, trabajado a través de la mesa de trabajo, de la cual la línea 100% forma parte también. Es evidentemente que también dice que el PSOE pacta con cualquiera. Evidentemente, si dentro del concepto cualquiera mete a la línea 100%, porque el PSOE ha pactado con la línea 100% en mancomunidad y en diputación. Entonces, yo creo que el PSOE pacta con organizaciones serias, organizaciones solventes, organizaciones democráticas y organizaciones que pueden aportar políticas de beneficio para los ciudadanos. Y a los datos me remito. Su trabajo en Diputación, en común acuerdo y gobierno con el Partido Socialista, está reportando serios dividendos a la ciudad. De hecho, el volumen de baches que había en las calles se ha visto minusvalorado por el aporte de la Diputación de Cádiz, gobernado por el Partido Socialista en coalición con la línea 100%. El trabajo en equipo y la suma de esfuerzo da buenos resultados y favorece a la ciudadanía. Es evidente y se demuestra. Habla que la ministra vino y habló. Sí, pero tampoco ha dicho que nos dio 1,2 millones de euros para la PIE, que es la que está trabajando y se ha acordado de la línea y va a dejar en la línea 2,1 millones de euros para la gestión de las arcas municipales y la gestión política en la línea. También usted sale en la foto con la ministra reconociendo su trabajo. Y evidentemente cuando usted sale en la prensa y dice que no le importa tener la bandera andaluza, pero si ya la tiene, no hace falta bajarla del mástil. Trabajemos todos unidos en la singularidad, en esfuerzo, y no solamente consigamos un hospital nuevo, ni consigamos un estadio de fútbol nuevo, ni consigamos que se quiten todos los baches de la línea, consigamos muchas más cosas, que la línea tiene futuro y no pasa por crear falsas expectativas. Y se lo digo de verdad, se lo digo como compañero y amigo. Parece ser que cuando usted topa contacto con la realidad, la frustración le hace subir el ánimo y eso le puede pasar una subida de tensión o algo y me preocupa su salud. Por tanto, hombre, que tengamos diferencias políticas no quiere decir que no haya
aprecio de las personas que componen este pleno municipal. No se sofoque tanto, tome contacto con la realidad, no cree falsas expectativas y trabajemos por algo que ya se consiguió y que se puede poder volver a conseguir. Y es evidentemente que no es un canto al aire ni es un canto de sirena, es una realidad que vivimos y que podemos volver otra vez a vivir. Antes de pasar la palabra al señor Chacón, le agradezco al señor Fernández, le agradezco que se preocupe por mi salud. Yo, aunque usted me vea así sulfurado, las pulsaciones no me suben de 70, se lo puedo asegurar, ya uno está curado de espanto. Pero sí que le voy a hacer una pregunta. ¿En qué artículo de qué ley se habla de singularidad? Porque yo sí les puedo argumentar que el artículo 144 de la Constitución, en su apartado A, dice que podrán constituirse comunidades autónomas de ámbito territorial inferior al provincial siempre y cuando existan cuestiones de interés nacional. Que me explico. Después podremos debatir si sí, si no, si estoy alejado de la realidad, mil cosas. Y podremos demostrar que a lo mejor esta solución es peregrina, pero está en la Constitución. Y ahora, la pregunta que yo le hago, ¿en qué artículo de qué ley habla de la singularidad? Pues mire usted, la ley tal, en su artículo tal, dice que se tratarán de forma singular a territorios que no sé qué, que no sé cuánto. Pues yo no... Usted, como yo, sabe que en ningún artículo ni ninguna ley, pero sí sabe que, por ejemplo, Barcelona tiene una carta especial y que la línea también tuvo una carta especial. La línea lo que tuvo fue un exceso de financiación en la participación en los ingresos del Estado, recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, igual que Madrid y Barcelona. El concepto singularidad no estaba. Claro, pero en base a una singularidad se otorga esas cartas. Que les repito, que esa singularidad, ¿cómo se instrumentaría? ¿Qué es lo que usted pretende con eso? Que estoy hablándole, que no quiero que... Pero no me convence. A mí es que como hasta la fecha nadie me ha explicado en qué consiste la singularidad, por eso no lo comparto. La singularidad es aportar unas normas específicas para la línea. Igual es decir, que crear un estatuto especial para la ciudad, ¿correcto? Igual que lo tiene Barcelona e igual que lo tiene Madrid, sin necesidad de salirse de las autonomías ni de las diputaciones. Es decir, Madrid y Barcelona tienen dos leyes que regulan el estatuto especial que tienen. Pues es lo que estamos pidiendo nosotros. No. Bueno, vamos a ver. En fin, dejemos el tema. Señor Fernández, cierre usted. Sí. Hoy es un día significativo, 11 de agosto, tal día como hoy hace 86 años fusilaron a Blas Infante. Creo que hay que tenerlo en el recuerdo porque además era el que defendía la autonomía de Andalucía y además hace 50 años de Cruz Herrera. En el ideal andaluz, Blas Infante dice que la fortaleza de la conciencia colectiva nacional o regional está en estrecha relación con la fortaleza de la conciencia colectiva municipal, por lo que se deberían de pedir el reconocimiento de los fueros municipales. Eso lo dice Blas Infante en el Ideal Andaluz, en la página 75 de la edición que hizo la Fundación Blas Infante en el año 82. Es decir, que tenemos que empezar del pueblo para arriba. En segundo lado, la línea tuvo una carta económica que duró 4 años y después se le dejó un resto, que lo hemos tenido hasta el año pasado prácticamente, que nos dejaba las mismas condiciones en las que estábamos. En ningún momento hubo una situación de singularidad. En cuanto al tema que traemos a debatir, que es el silencio positivo, que el silencio positivo es la obligación que tiene la Administración, bueno, el silencio, la obligación que tiene la Administración de contestar positiva o negativamente. Mire usted, esto es una consulta de la página web del Gobierno, ¿vale? Donde dice, forma de inicio, dice, iniciación interesado, nosotros, efecto del silencio, positivo. Lo dice el propio Ministerio, no lo digo yo. Aquí no estamos utilizando nada de forma interesada, nos estamos basando en la ley. Es más, si usted se va a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, la Ley 5/2010, que además ha sido modificada precisamente en marzo de 2022, no verá nada que se hable de la singularidad. Lo podían haber metido, que ya puesto que están modificando la ley, que la modificaron, la han modificado este año, pues igual que hablan de las delegaciones de competencia, porque habla de las delegaciones de competencia de la Junta a los municipios e incluso de la creación de otras entidades locales complementarias, podían perfectamente haber hablado de
un convenio especial para arriba abajo, incluso yéndonos al derecho histórico, a los fueros municipales, como tradición histórica de cuando en la Edad Media se conquistaban los terrenos a los moros. Históricamente, aquí en la línea hubo una logia masónica que se llamaba Autonomía, que tuvo tanto predicamento en la Gran Logia Española que le dieron el título como la Guardia Civil, de benemérita. Y con esa logia, con estos señores que estaban al frente, que el alcalde de la línea en aquella época era masón, Francisco Cascales Lozano, se hizo la primera manifestación grande para reivindicar el tren en 1924. Pero es que es más, el mes pasado, hace 100 años, se pidió la zona franca para la línea en el Parlamento español. Y desde ahí podemos empezar a recoger hitos históricos uno detrás de otro, de guantazo en mano que nos han estado dando a nosotros. Y lo que estamos pidiendo, como perfectamente ha explicado el alcalde ahora mismo, es un instrumento jurídico donde nosotros, de alguna manera, pues podamos tener relaciones con todo el mundo, llevarnos bien, pero además con una norma ya fijada y con unas competencias claras. Y si es posible, como ha citado en el caso de Ceuta, con la financiación que tiene Ceuta por ser ciudad autónoma, que ya le dan una financiación extra de los impuestos del Estado, pues lógicamente acogernos a ello. En cuanto ha dicho usted antes que el delegado del Gobierno nos había dicho que no había contestado, efectivamente ellos presentaron sus alegaciones y nosotros les dimos nuestras réplicas. Y en la réplica pues les contestamos a todo lo que ellos decían que no podía hacer. Por ejemplo, yo decía, la Junta de Andalucía decía que había que modificar el Estatuto de Autonomía. Le digo, no, mire usted, no hay que modificar el Estatuto de Autonomía. ¿Por qué? Si el Estatuto de Autonomía no dice cuántas ciudades tiene Andalucía. Hablaba de comunidad uniprovincial y se le dijo, mire usted, no vamos a hacer comunidad uniprovincial porque para hacer provincia tenemos que ser más de un municipio y nosotros no estamos metiendo en este lío a nadie más, nos estamos metiendo solos. Sí, la respuesta la aprobamos aquí en pleno, ¿no? Y al delegado del Gobierno pues se le dio más o menos lo que le dio el alcalde. Mire usted, nosotros vamos a respetar el procedimiento y este es el procedimiento, que nuestros asesores jurídicos nos digan cuál es el camino que tenemos que seguir. Yo, en mi fuero personal, estoy convencido de que el silencio positivo es un hecho. A nadie se le ha ocurrido, con los 700 asesores que tiene en Moncloa el señor Sánchez, a nadie se le ha ocurrido decirle, oye, que a los de la línea hay que contestarle, aunque sea para decirle que no. Pero hay que contestarle, porque es lo que dice la ley, mire usted, no por otra cosa. Y se ve que se le ha pasado. Lo que quiere decir, por otro lado, que tampoco nos tienen muy en cuenta cuando alzamos la voz. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es eso, recordarle que en su momento nos tenían que haber contestado, de acuerdo como indican las normas y las leyes. Es más, en la propia ley de plazos de Andalucía, que tenemos una ley de plazos de Andalucía, precisamente cuando habla de los plazos negativos, es decir, cuando el silencio es negativo, no cita para nada este tipo de consultas, con lo cual, a sensu contrario, el silencio es positivo. Y cuando el silencio es positivo, la consulta se tendrá que hacer. Otra cosa es lo que salga en la consulta y otra cosa es lo que después de que se apruebe la consulta nosotros llevemos al Parlamento y tengamos que formar una comisión en el Parlamento en Madrid, reunirnos con el Parlamento y empezar a debatir qué tipo de norma nos vamos a dar y cómo podemos articular medidas que nos ayuden a conseguir algo parecido a lo que China hizo con Shenzhen junto a Hong Kong. Yo siempre digo que la línea es a Gibraltar, o podría ser, la línea podría ser a Gibraltar lo que Shenzhen es a Hong Kong. Al final Hong Kong ha terminado siendo China, porque el progreso y el desarrollo de Shenzhen superó al hongkonita. Pues eso mismo, con ese modelo de gestión, que nada más hay que copiarlo de China, aunque ahora no estén en el bando nuestro, estén en el bando de Putin, pero siguiendo el modelo de China, podríamos perfectamente desarrollar la ciudad y ponernos al nivel que como mínimo los agentes de Gibraltar nos miren de igual a igual y no seamos nosotros los que tengamos que depender de ellos. Yo me he cansado ya de repetir el ejemplo de Shenzhen. El que tenga curiosidad se puede meter en internet y lo puede ver y ver cómo lo que era un pueblo de pescadores miserables se ha convertido en una de las metrópolis más importantes de China. Ahí lo dejo. Bien, ya terminamos, pasamos a votación. Lo que ha dicho el señor Fernández respecto de Shenzhen, yo sé que a usted le gustan los cómics. Ahí, un TVO que se llama precisamente Shenzhen, de Guy Delisle, que está editado en Astiberri, el mismo que dibujó Pyongyang, se lo recomiendo, ¿vale? Y bueno,
Pasamos a votación, porque volvemos de siempre. Si el Gobierno de España nos ofreciera un régimen especial como el que tienen Barcelona y Madrid, con su ley propia, distribución de competencias y financiación, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, cabría, pero tampoco les he escuchado a ustedes proponer eso. Si tiene usted un segundillo, Ana, venga, no quiero hacer malo. Sentémonos, y eso es un horizonte más realista y no es un canto de sirena, porque Barcelona y Madrid lo tienen. Nosotros y Ceuta y Melilla tienen lo otro. Pero son dos casos diferentes. Bueno, pasamos a votar. Perdón, señor. Sí. También hay que recordar que cuando nosotros teníamos la carta económica, Madrid y Barcelona la tenía y a nosotros nos la quitáramos porque decían que no se ajustaba al derecho. Hay una carta del que entonces era secretario del Ministerio, al que era alcalde de la línea, Alejandro Sánchez, donde le explica por qué nos quitan esa carta económica. Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muy bien, pues se aprueba con el voto a favor de la línea 100%. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. El siguiente punto del orden del día hace referencia a los asuntos urgentes en virtud del artículo 21.4 del ROF. No hay, salvo que no hay ninguna moción, nada. No, perfecto. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día hace referencia al parte de control, concretamente la relación de decreto de la alcaldía desde el número 2579 del 2022 al 2917. Y siguiente punto. Vale. En ruego y pregunta, creo que ustedes preguntaron 2 o 3 cosas, no las tengo anotadas, me dicen que está todo contestado. ¿Me lo pueden confirmar? No, todo nos falta, entiendo que tengo que pedirlo por escrito. Del expediente de urbanización de la calle Crespo se han generado 2 expedientes sí, después. Perdone, tengo de estos días una serie de peticiones de expedientes. Sí. No sé si estará ese ahí. No está ese ahí. Vale, pues señora Avellán, facilíteselo. No, los pediremos por escrito. ¿Vale? Lo que pasa es que los nuevos expedientes, no sé los números de los expedientes, pero bueno, lo pediremos Pues por escrito. lo tiene usted a su disposición ahora cuando termine el pleno y se le facilitan. ¿Vale? Bien. Pasamos a las preguntas. En ruego y pregunta, el compañero Andoni tiene varias y finalizaré yo con otras cuantas. Nada más que abro para apuntar. Segundito. Además me lo tengo que poner grande porque hay unos que no veo. ¿Vale? Bien. Señor Carrión, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, tenía una para la señora Molina, pero no está, así que lo dejamos para el siguiente pleno. Perdone, si quiere usted enunciarla, por si pudiera contestarle, y si no, bueno, en el siguiente pleno se le pregunté hace 2 plenos por la situación de por qué no aparecíamos. ¿Antena como, 3? Sí, el compromiso, tolerancia cero, pues seguimos sin aparecer. Pues lo lleva ella, me tomo nota. ¿Lo tienes tú controlado? Vale, pues señor Fernández. De hecho, nos dirigimos a la plataforma que estaba organizando esto y entonces nos pedía que se le mandaran fotos de los gestos que se habían hecho y de las acciones que se estaban haciendo a cabo. Estamos pendientes de hacer fotos en los murales que ya se han mostrado por aquí en relación con la violencia de género. El compromiso pedían que hubiera señales de tráfico donde se hiciera referencia a eso. Las señales de tráfico hay que pedirlas ex profeso para ponerlas, porque son específicas, y en ese trámite estamos pendientes. O sea, que no estamos porque no hemos cumplido los compromisos, entiendo. Estamos en proceso un año más tarde. Hay que reconocerlo. Si nos faltan es que no lo hemos cumplido un año más tarde. Faltan las señales verticales. Era la respuesta que esperaba. La otra vez no fue así de concluyente, pero era evidente que si no estábamos un año más tarde porque no habíamos cumplido los compromisos. La siguiente pregunta, que también la hice
en el mes del pleno de abril, creo recordar, va sobre la orden de derribo del picadero del Burgo, que entendemos que hay una sentencia que obliga a derribarlo y aún no se ha derribado. Se empezó a redactar el proyecto de demolición. El proyecto de demolición necesita de la aprobación por parte del juzgado. Se solicitó y estamos esperando esa entremedio. Lo que nos ha ocurrido es que se ha acabado el contrato de ejecución subsidiaria y estamos intentando sacarlo de nuevo. No tenemos fecha entonces de derribo. Está pendiente de derribo del juzgado y de sacar el presupuesto. Vale, otra pregunta que tiene que ver también con derribo, que no sé exactamente de quién es la competencia, pero en octubre de 2019, creo que en un café con un vecino o algo así, el alcalde anunció que se iba a derribar el puente azul de la Plaza Constitución con el bulevar. El puente que conecta a la Plaza Constitución con el bulevar, eso se quedó ahí olvidado, pero desde la feria el puente está precintado, entiendo que por inseguridad para los viandantes y para la ciudad. ¿Cuándo se va a derribar el puente? Es la pregunta. Eso, lleva razón. El alcalde no para de darme con esta historia y, bueno, debido al volumen de proyectos que estamos llevando hacia adelante, pues este se ha quedado un poquito retrasado por la perentoriedad que tienen el resto. Pero, bueno, el puente, como bien has dicho, se ha precintado por inseguridad y vamos a redactar el proyecto para su demolición. Bueno, el alcalde dijo que esperaba que estuviera para Semana Santa, de octubre a Semana Santa. Yo lo estoy diciendo en agosto, espero que esté para diciembre, fundamentalmente porque si es un elemento que genera inseguridad ante la ciudad, creo que es un proyecto que tiene que ponerse delante, que aunque el señor Macías diga que ahora se aborda muchos proyectos con menos plantilla, los proyectos se pueden priorizar y creo que ese debería ser prioritario. Pues lleva usted toda la razón. Esperemos que terminemos lo más pronto posible con la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Vale, estas preguntas creo que son de mantenimiento urbano de obras, no sé exactamente. Nos han informado que la obra del mercado ha aparecido más amianto del que inicialmente se había calculado, se había estimado, y quisiéramos saber si hay más amianto, cómo se va a tratar ese amianto, cuánto sobrecoste va a generar la obra del mercado y cuánto va a ampliar el plazo de ejecución de la obra. Bueno, sí es cierto, si quiero los datos más concretos se le pasarán. Ha habido un modificado del proyecto de demolición porque ha habido más amianto y evidentemente ha supuesto más coste y una ampliación del plazo, pero se ha hecho todo conforme a lo previsto, con su modificación de contrato, con su modificación de proyecto y es cierto, ha habido un incremento de la previsión del amianto existente. Me gustaría que se le contestara por escrito al señor Carrión, donde se indicara los plazos, en fin, la concreción. O sea, ¿le está firmando lo que usted ha dicho? El motivo de mi intervención es que Sebastián Hidalgo, que es el concejal que lleva el proyecto, no se encuentra en la sala. Que, como ha apuntado el concejal responsable, es Sebastián Hidalgo, responsable de subvenciones, y evidentemente todo lo que usted ha dicho, o sea, va a haber ampliación de plazo, va a haber no sé si un modificado del contrato, en fin, lo que ha comentado el señor Macías. O sea, que el mercado ya sabemos seguro que el mercado no va a estar en funcionamiento a la fecha prevista. No sabemos cuánto es el retraso. 6 meses la obra, 1 año aproximadamente. O sea, que los comerciantes van a tener que estar en el mercado provisional 6 meses más, 1 año más. 6 meses. Vamos a ver, la demolición no tiene nada que ver con la ejecución de las obras. Ejecución del proyecto, no con la demolición. Sí, ha habido un atraso y evidentemente pues va acumulando plazos hacia... Es evidente, sí. Sí, y digo, ¿y la estimación cuánto es? ¿Cuánto tiempo de más van a tener que estar los comerciantes en el bulevar? ¿1 mes, 10 días, 6 meses? No, creo que no cuesta trabajo decirlo. Es que no. Eso, salvo que no sepáis el dato concreto. Claro, ahora mismo no sabemos el dato. Vale. Lo que sí está claro es que va a haber un retraso, o sea, que va a haber más tiempo de permanencia en el bulevar.
Vale. Esta sobre contratos menores, revisando los edictos de los últimos 2 meses, hemos encontrado dos contratos menores sobre el Arenal, después de haber finalizado, entregado la obra, incluso contratado y cedido el espacio para la explotación a un empresario, porque el ayuntamiento hace 2 contratos menores, entiendo que de mantenimiento, de adecuación del espacio para la explotación por un privado, por un tercero. Fundamentalmente porque con medios propios es inviable, no obstante. Porque, bueno, tú cuando terminas tu vivienda, la vivienda te la dan terminada, pero igual necesitas comprar un mobiliario para el salón, para la cocina, pues eso es lo que se ha hecho. Adecuar la obra al uso. Eso no es exigible ni al contratista que hizo la obra inicial, porque ha respetado el proyecto, ni es repercutible al concesionario que va a dar una serie de espectáculos. Las barandillas de las escaleras, si no estaban en proyecto, pues hay que ponerlo. Una serie de mobiliario, una serie de adecuaciones que no estaban previstas en proyecto, como el mobiliario de una cocina cuando usted le entrega una vivienda. Esos son los contratos menores. Bueno, entiendo que si la Plaza de Toros tiene una enfermería, tiene que tener un equipamiento. Uno de los contratos menores es el equipamiento de la enfermería. Correcto, pero el mobiliario de la enfermería... El mobiliario de la enfermería... Sí, fundamentalmente es porque la respuesta, que lo entiendo, la pregunta no va en sentido de por qué se hace, entiendo la razón por la que se hace, la cuestión es cómo ha habido, entiendo esa falta de previsión. O sea, si hay una enfermería en la Plaza de Toros, ¿por qué el equipamiento de la enfermería no está en el proyecto inicial? Si ha sido una rehabilitación, ya tenía un espacio sanitario. Si me dice lo de la barandilla, tampoco lo entiendo, porque tendrá que cumplir unas cuestiones de accesibilidad el proyecto inicial. Y lo mismo digo del albero, porque creo recordar que uno de los contratos menores eran unas cantidades de alberos. Si es una Plaza de Toros, tiene que tener albero. ¿Por qué se contrata más tarde? Esa es la pregunta. Si me dice que es porque no se ha previsto, lo asumo. La respuesta la acepto, entonces lo que ha habido es falta de previsión. O esa es la interpretación que hago yo. Y la última pregunta, que tampoco... Un segundo. ¿Quiere usted apuntar algo más respecto a esta pregunta? Ese es el problema que hemos tenido en la Plaza de Toros, que había que dotarla de mobiliario. Ese es el problema. Ese es el gran problema de la gestión, de haber hecho y haber puesto un valor, un BIC que se caía, que han pasado 100 años y no se le ha hecho nada. Sí. Le he respetado su turno. Ese es todo el problema y esa es la crítica a esa rehabilitación. Pues nada, yo le entiendo que tenga que hacer esa crítica y no tenga otra. Yo no he hecho ninguna crítica, he hecho una pregunta. Las críticas las haré cuando corresponda. Solo he hecho una pregunta. Si en algún momento hay que poner una estatua en alguna plaza del pueblo, se le pondrá sin ningún problema, reconociendo los méritos de los años de gestión. Esa no era lo que estaba preguntando. Con respecto al parking de la feria, ha habido muchos ciudadanos que se han quejado en redes sociales y directamente a nosotros. Nos gustaría saber si el parking de la feria es fruto de algún convenio, porque ni en el portal de transparencia ni en la documentación que viene habitualmente a los plenos hay documentación sobre ese parking concreto. ¿Cómo se ha decidido que la plaza de parking para la feria costara 5 euros y a dónde van esos 5 euros? Y la responsabilidad de las cosas que algunos ciudadanos han denunciado mientras estaban en el parking, ¿de quién es? ¿Del concesionario, del conveniado, de la Valona, del ayuntamiento? Se le contesta en el próximo pleno. Bien. Señor Chacón. Gracias, señor alcalde. En el anterior pleno, este portavoz hizo un requerimiento que se atendió favorablemente por el equipo del Gobierno del adecentamiento de un solar de la autoridad portuaria en el Paseo de Poniente. Quería saber el estatus de ese requerimiento y el siguiente paso, porque me imagino que la autoridad portuaria tendrá que responder, qué plazo tiene para responder y qué pasa si no responde o qué pasa si responde, dependiendo de cómo responda. Se le ha transmitido su requerimiento a la autoridad portuaria, primero por conversación verbal,
han asumido el adecentamiento, se le transmitió por escrito por entrada de registro, tanto a la autoridad portuaria como a Marina, Alcaidesa Marina, que es concesionario, creo, de una de las parcelas. ¿Vale? Por indicación de autoridad portuaria se les remitió también a ellos. Han dicho que a la mayor brevedad posible van a atender el ruego. Me parece que fue la primera semana de agosto, me parece que todavía estamos dentro de un margen razonable para su atención. Si no, tendremos que ir al expediente, vamos al requerimiento a través de disciplina por ornato de parcelas. Esperemos no tener que llegar, dada la buena relación con la autoridad portuaria, a ese extremo. Entiendo que no habrá que llegar. El señor Macías creo que tiene información. Simplemente que soy usuario del paseo y que esta mañana estaban desbrozados ya aparte de... De hecho, lo que me comunicaron de forma verbal es que iban a intentar tenerla limpia antes del pleno para que yo pudiera dar una respuesta más contundente. No he tenido tiempo de ir a mirarlo. Pues sí, no me he querido lanzar. Mañana va a tener que levantar el teléfono y me había vendido. La siguiente cuestión es que, como usted bien dice, que a usted le paran con el tema de Gibraltar y tal, a mí también, evidentemente, y sobre todo con la limpieza. Pero este grupo requiere del ayuntamiento un esfuerzo de limpieza, sobre todo en los entornos de los centros de salud. Y no me voy a extender, voy a poner un simple ejemplo. En el centro de salud de La Velada, la zona de extracciones tiene una puerta hacia el exterior que da a la parte trasera del Teatro La Velada. Y ahí hay una pasarela para personas discapacitadas justo detrás, en la fachada trasera del Teatro La Velada. Debajo de esa pasarela hay inmundicia de la época que tú le pidas. Y abren la puerta de extracciones y están los sanitarios sacando ahí y a menos de 8 metros o 7 metros, pues la higiene brilla por su ausencia. Entonces es verdad que a la línea le hace falta un plan de choque de limpieza a la ciudad entera. Pero yo solicito, además me pasé personalmente, no solamente por ese centro de salud, sino por el de Poniente y por el de Levante también. Colillas en el suelo de la época que le pida. Matojos en las aceras de 3 primaveras pasadas. Entonces, ruego por la salud de todos los linenses que el ayuntamiento cometa un plan de choque integral de limpieza en el entorno de los centros de salud. Le adelanto que de seguir con el estado de limpieza que tenemos, pues me veré obligado a tomar medidas drásticas. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Creo que es un ruego lógico y beneficiario para todos. También en los entornos me fijé en las señales viarias y ya por curiosidad me estoy fijando en los pasos de peatones y hace falta un plan de pintado de pasos de peatones y de señales de suelo de personas con movilidad reducida, porque algunas plazas ya el dibujo que ni existe y algunos pasos de peatones es que está la señal vertical, pero el paso de peatones es inexistente. Entonces se requiere un pintado urgente de la señal viaria de suelo. Pues ahí sí le digo que ya ha entrado a trabajar la nueva empresa que está llevando a cabo el pintado de señales y espero que en breve se empiece a notar la actuación en ese sentido. Ya hay zonas de la ciudad que están pintadas, hay otras que, como usted indica, están en muy mal estado y espero que en breve pues, se empiece a notar el trabajo de esta empresa. Aprovechando eso, quería rogar que, ya que se van a pintar pasos de peatones, se aplicara el tema de los iconos de señalización para las personas con trastornos del desarrollo y autismo y tal, que tan buenos resultados está sacando y que en algunos pasos de peatones nosotros tenemos, pero que aumentemos y ya que vamos a pintar, pues da igual pintar la raya entera que la raya corta. Pero espero que ahora que cuando se empiece con el plan de choque de pintado de pasos de peatones en los entornos de los colegios, arranquemos con eso que usted está apuntando precisamente en los centros escolares. En otro orden de cosas, me ha alegrado una expresión que ha tenido usted, que su hijo va a estudiar a Granada. Yo también estudié en Granada, ¿vale? Y el problema del transporte. Como el ayuntamiento va a gestionar la estación de autobuses, nosotros rogaríamos que algún horario de líneas de autobús cuadrara exactamente con la salida y llegada de autobuses de trenes a la estación de San Roque. Vale. Para que gente que no pueda tener vehículo propio, muchos estudiantes y otro tipo de personas, pudiera acogerse a coger un autobús desde la línea Lanzadera hasta la estación de San Roque. La idea me parece acertada y la trasladaremos al Consorcio Metropolitano de Transporte.
porque son autobuses interurbanos y no corresponde al ayuntamiento, que lo que usted está planteando me parece acertado. Tomo nota para hablarlo con la... Está pedido, habrá que ver la respuesta. Claro, porque muchas veces descuadra el horario del tren con el horario del autobús. Sí, y te lleva para nada. ¿Vale? Que vaya a la estación. Luego, este tema no me gustaría haberlo tocado, pero creo que es importante para que no vuelva a ocurrir. El problema que hubo con los dos chiquillos en la feria con el tema de el calambre o tal. Me gustaría conocer cómo va la investigación de ese fenómeno y cuál es su situación. Pues no sé si el señor Piña tiene información, si le puedo decir que, no sé si puede abundar algo más, pero ya se ha incoado un expediente de responsabilidad patrimonial, lo tiene asignado el responsable de asesoría jurídica para intentar darle la mayor prioridad. La empresa nos informó que fue una derivación de los arcos y que fue un accidente. O sea, que estaba todo más que revisado y en concreto ese cable fue lo único que dio atención. Evidentemente no tenía que haber dado atención ni ese cable, pero los accidentes pasan y en este caso pues nos tocó. Gracias a Dios no hubo que levantar víctimas, pero que podíamos habernos encontrado con un contratiempo serio. Por eso lo he traído al pleno. Y por eso creo necesario que se investiguen todas las causas para que no vuelva a ocurrir. Te lo vuelvo a comentar. El arco tenía una derivación. Se identificó la causa rápidamente. Un accidente. No tenía que haber ocurrido eso. Muy bien. No obstante, sí que esto nos obligará a tener mayor diligencia en la instalación de la próxima feria. Evidente. Muy bien. Y luego nos hacemos eco de una petición de Flavi, y ya que el portavoz de la línea 100% ha traído a colación a Blas Infante, del adecentamiento de la calle y de las placas de que el padre de la patria andaluza tiene en nuestra ciudad, que falta la mitad de las letras, las placas y... ¿Pero en la placa de la calle o en la placa de... o es que Blas Infante tiene una placa? Que no lo sé. Calle, en la placa de la calle. Vale, vamos, eso la señora Peño, que no, ahorita, que está ahí escondida, ya creo que estamos a punto de culminar un contrato precisamente para la sustitución de placas. No sé si hay alguna novedad al respecto. Iba a pasar a la mesa de contratación, pero todavía no había pasado. Pero el tema no es una placa, es un tema de mármol. Por las letras. Preguntando. Por cercanía. ¿Usted vive allí? Por cercanía, que en la esquina de mi calle, aparte de la placa normal que se repusieron en el 17 o el 18, en la esquina de con María Auxiliadora hay una placa de mármol con unas letras doradas que creo que sí hay alguna letra que se cayó. Entiendo que cuando se repusieron las placas generales, esa se mantuvo por su especial enjundia y o se retira o se adecenta, de verdad, tienes razón. ¿Te refieres? Que yo me explico, yo estaba en el Colegio Salesiano, pasaba por allí con cierta frecuencia y recordaba que había allí una placa. Ahora, yo ya no sabía si estaba o no. Con la aclaración, pues tomamos nota y habrá que repararla, evidentemente. La petición de Flavi, yo entiendo, no sé si se refiere a esa placa, que no es más que el nombre de la calle, o a una placa especial conmemorativa. Habrá que consultar a... Nosotros creemos que Flavi se refiere a la placa que usted dice. Vale. Y luego, para finalizar, es una experiencia personal. He estado leyendo lo que ha comentado usted de las placas para la línea y que posiblemente se pidan en metacrilato. Yo personalmente, en mi casa, hace ya tiempo, puse una placa de metacrilato y el metacrilato con el sol se cristaliza. Y al cabo de los 2 años lo tuve que cambiar otra vez. Y lo cambié por solería. Y la solería lleva puesta por lo menos ya 15 años y sigue igual. Y la mar de esplendorosa y bonita. Es un consejo por experiencia personal. Le puedo decir que le agradezco tanto a usted como a una gran cantidad de personas y ciudadanos que me han dicho que sería muchísimo más interesante que las placas de la ciudad, del callejero de la ciudad, fuesen en cerámica, incluso me han enviado modelos y demás. También le diría que sería muchísimo más interesante si tuviéramos dinero. Si los ponemos en cerámica, estamos hablando de un presupuesto 12 veces mayor del presupuesto con el que yo he podido contar. Entonces, con los mimbres que he tenido, este es el cesto que se le puede dar a la ciudad. La anterior vez también tuvimos un presupuesto de solo 18.000 euros para la totalidad de la ciudad. Se optó por pegatinas porque era necesario en aquel momento poder dar visibilidad al callejero de la ciudad, porque nos lo pedía incluso hasta la Policía Nacional y el Servicio de Cartería
de la misma, y en este momento el presupuesto que se me ha podido dar a esta partida es 10.000 euros año durante 4 años, y estos son los materiales que más o menos nos han propuesto que cuadraban de eso, pero que a mí también me gustaría incluso traer un diseñador para que nos hiciera unas placas de calles muy especiales, pero ahora mismo no puede ser. Quizá más adelante la ciudad se encuentre con un nuevo paso adelante más bollante y tenga otras opciones. Depende del tipo de metacrilato. Usted conoce mi tienda y tenemos la cartelería en metacrilato, lleva 20 años y está en perfecto estado. Pues ojalá tengamos suerte y si se le ha pedido, y eso sí es cierto, lo puede haber en el pliego de condiciones, unas garantías a las mismas. Las placas metálicas no cumplieron en su momento la garantía, están oxidadas, y eso es lo que ha hecho que la pegatina vinílica que se le puso encima, en algunas placas sí, en otras no, el óxido la ha escupido y por eso están completamente negras. Pues ya está, señor alcalde. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, pero no se vaya todavía. Señor secretario, ¿el público asistente tiene que abandonar o se puede quedar? Tiene que abandonar. Pues el público asistente